Tengan muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de aprendizaje correspondiente a este día, lunes 28. Estamos iniciando la semana 2. Vamos a comenzar en este momento y les anticipo que conmigo la sesión va a durar solamente 50 minutos, la mitad, ya que tengo una audiencia en el Ministerio de Trabajo a las 12:50, no, a la 1:50, la han programado. Y para llegar a tiempo, pues tengo que suspender. Pero es importante que sepan que después de que yo finalice la sesión, se van a quedar trabajando, esta vez individualmente, en la lectura de algunas resoluciones judiciales que nos interesa conocer y que tienen que ver con lo que estamos aprendiendo en cuanto a los procesos declarativos. Ya en su momento les voy a dar la información definitiva de qué es lo que se van a quedar haciendo. Bien, voy a compartir ahorita la pantalla. Vamos a ver si podemos hacer algo aquí. Ok. Ujú. Bien, entiendo que me confirman que pueden ver la pantalla que estoy compartiendo, por favor. Vamos a ver. Recording in progress. Uy, 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 uy. Quitar el volumen completamente. Bien, tengo en pantalla el Código Procesal Civil y Mercantil en algunas disposiciones que ya hemos comentado. Pregunto, ¿pueden ver en pantalla que aparece allí el código? Sí, Lico. Ok, ok, gracias. Bien. Ya hemos comentado los artículos 239, 240, 241 y creo que el 244 también lo comentamos. Bien, ¿tienen alguno de ustedes alguna pregunta en relación con las disposiciones legales que ya hemos comentado? Fíjese, que cuando estábamos haciendo la lectura con un compañero del artículo 242, nos entró la duda en el ordinal tercero que dice, en los procesos sobre el derecho a exigir prestaciones periódicas, sean temporales o vitalicias, se calculará el valor por el importe de una anualidad multiplicado por 10. Ok, La pregunta está en por qué se multiplica por 10. muy bien, muy bien. De hecho, el artículo 242 es el que continúa, digámoslo así, en el análisis que vamos a hacer en estas sesiones. Entonces, le voy a responder su pregunta cuando lleguemos al ordinal tercero, porque hoy vamos a empezar a comentar el artículo 242 en su forma completa. Decirles que a veces resulta la redacción de las normas legales resulta un poco complicada, un poco confusa, como que nuestro legislador, que por cierto, no es que él sea original, ¿verdad? En el sentido de que a nuestro legislador se le ocurrió escribir todo lo que está escrito en los códigos. No, muchas veces, y este no es la excepción, lo que hacen es copiar, copiar de otras legislaciones y transportarlos a nuestro país, sea o no sea aplicable a nuestras coyunturas locales. Es, por ejemplo, el caso de este código con relación a la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, la famosa LEC, LEC. Este código nuestro tiene bastante de la LEC.
de la Ley de Enjuiciamiento Civil española. Y por eso es de que hay muchas cosas que en realidad podríamos decir de que ni siquiera fueron una decisión autónoma tomada por nuestro legislador. Simple y sencillamente vino, copió, pegó y lo dejó así, ¿no? Ahora, porque su pregunta en realidad, la respuesta es por decisión legislativa. Es decir, ese es el parámetro por el cual hay que multiplicar porque así lo decidió el órgano creador de las leyes. Es decir, la Asamblea Legislativa tuvo a bien considerar eso. Ahora, si tuviéramos, y que no lo tenemos, una exposición de motivos, que es un documento separado de las distintas leyes, códigos, constituciones, incluso reglamentos, si tuviéramos una exposición de motivos en donde se hicieran constar incluso los debates, las argumentaciones, las distintas opiniones que virtieron los legisladores en presencia de cada artículo y las razones por las cuales decidieron escribir lo que al final escribieron. Si tuviéramos, repito, una exposición de motivos, sería mucho más fácil para nosotros comprender las razones, el espíritu, la intención que tuvo el legislador. Pero como no tenemos ese documento, debemos conformarnos con, digamos, con las explicaciones que dan autores extranjeros o con lo literal de las palabras. Bueno, dicho eso, y como le repito, la respuesta concreta a su pregunta es porque así lo decidió el legislador, sin explicarnos de momento por qué. Probablemente así lo consideró conveniente, pues no tengo ni la más mínima idea, porque las prestaciones periódicas de que se habla en ese ordinal en realidad podrían tener una cuantía muy diferenciada. En ciertos casos podría ser poquito, en ciertos casos podría ser mucho, o sea, no veo yo de dónde venir y decir, ah, bueno, lo vamos a multiplicar por 10. O sea, ¿de dónde sale ese 10 para decir que por 10 lo vamos a multiplicar? La anualidad viene siendo, repito, una decisión hasta cierto punto discrecional tomada por el órgano legislativo. Pero bueno, el artículo 242 se titula Determinación del valor de la pretensión. Así lo podemos leer en el encabezado. Vamos a ver si podemos darle un poquito más de tamaño a esto. No siempre me sale. Pero bueno, dice el inciso primero de este artículo que el valor de la pretensión. Recuerden que esto cobra relevancia primero en cuanto a qué es lo que el demandante espera recibir. ¿Cuál es la cantidad que el demandante desea que se establezca, que se determine o que se condene, por así decirlo? ¿Cuál es la cantidad por la cual él pretende o desea o quiere que se condene a su demandado a pagarle? ¿Cuál es la suma, la cuantía, el valor, como lo dice este artículo, de su pretensión, de lo que él quiere recibir? Entonces, está diciendo que esto se fijará según el interés económico de la demanda. Interés que se va a calcular de acuerdo con los criterios siguientes. Quiere decir que este artículo 242 lo que está haciendo es dándonos 6 criterios que nos van a servir para determinar el valor de la pretensión, porque a veces ese valor no es tan claro, no es tan, digamos, fácil quizás de ser determinado. Piénsese, por ejemplo, en que no todas las pretensiones tienen, por qué no decirlo, una suma de dinero así de entrada, ¿no? Como que dice, reclamo tanto, sino que hay que hacer algún tipo de ajuste, algún tipo de cálculo, y es para el cual este artículo está pensado, para ayudarnos a calcular el valor de la pretensión. Y en ese sentido, comienza diciendo este artículo que si se reclama una cantidad de dinero determinada,
la cuantía de la demanda estará representada por dicha cantidad. Aquí estamos en el parámetro, llamémosle idóneo, el deseado, el parámetro que ojalá todas las demandas tuvieran una cantidad de dinero determinada en ellas, ojalá. Bueno, como quien dice, el parámetro normal. Estamos reclamando una cantidad determinada en la demanda misma. Ok, esa será entonces su cuantía, la cantidad que se ha determinado. Pero, y aquí viene, y aquí comienza, digámoslo así, lo ambiguo, lo confuso, porque dice que si falta la determinación, aún en forma relativa, entonces la demanda se va a considerar de cuantía indeterminada. Y ya tenemos un artículo que nos dice de que en el caso de una demanda cuya cuantía no esté determinada, o lo que es igual, sea indeterminada, entonces la clase de proceso que vamos a iniciar es el proceso declarativo común. Repito, cuando falta la determinación de una cantidad aún en forma relativa, es decir, las demandas que son de cuantía indeterminada. Luego nos da un segundo criterio en el ordinal segundo, y es cuando el proceso tenga por objeto dar bienes, no importa si son muebles o inmuebles. En otras palabras, el objeto del proceso, el objeto de la pretensión, aquello que el demandante quiere es un bien, ya sea mueble o inmueble. Entonces, según esto, se va a estar al valor que dichos bienes tengan al tiempo de interponerse la demanda. Ojo, al tiempo de interponerse la demanda, sin importar el valor que le aparezca por vía de ejemplo en el documento correspondiente. Podría ser una escritura pública de compraventa donde dice de que se compró ese inmueble en $10,000 hace 3 años, por ejemplo, o hace 5, hace 20. Pero eso no se va a tomar en cuenta sino el valor que tenga al tiempo de interponerse la demanda. Y ese valor se va a determinar según los precios corrientes en el mercado o la contratación de bienes de la misma clase. Como quien dice, uno tiene que estar hasta cierto punto sabedor de cómo están los precios en el mercado de bienes. Es decir, a cuánto podría costar un determinado bien en esa época en que se está interponiendo la demanda. Por supuesto, nosotros no tenemos pues esa, ¿cuál sería la palabra? No tenemos esa especialidad, no tenemos esos saberes, esa experticia, las herramientas intelectuales o de experiencia como para poder decir cuál es ese valor. De entrada, aquí ya estamos, como quien dice, en la necesidad de una prueba específica, que es la prueba pericial para valernos de un peritaje. Es decir, en esos casos tendríamos que acompañar a la demanda un informe pericial, un dictamen responsabilizado por un perito, por un experto, por un especialista, por alguien que sabe el precio de los productos, de los bienes, ya sean muebles o inmuebles, y agregarlo a la demanda. Eso es importante hacerlo. Y ello con independencia, dice, de que la reclamación se base en derechos reales o en derechos personales. Bueno, para conocer la diferencia entre los derechos reales y los derechos personales, tenemos que remitirnos al Código Civil. Es en el Código Civil, por ahí por el 567, artículo 567 del Código Civil, que vamos a recordar. Y digo recordar porque a estas alturas eso ya fue analizado por ustedes o debió haber sido analizado por ustedes en la materia correspondiente de derecho patrimonial.
Es importante saber cuándo una acción es real porque se fundamenta en un derecho real y cuando es personal, porque, repito, se fundamenta en un derecho personal. Pero esa distinción en este caso resulta irrelevante porque no importa qué tipo de acción sea, ya sea real o personal, el valúo siempre se va a determinar pericialmente. Repito, por un experto, por un especialista que nos va a indicar cuál es el valor del bien que se está reclamando. Porque en ese caso, lo que está reclamando el demandante es el bien, que se le dé un bien, mueble o inmueble. Entonces, la cuantía de la demanda estará determinada, repito, por el valor que tenga al tiempo de interponerse la demanda. Y aquí viene el ordinal que ustedes habían analizado con su compañero, ¿verdad? En los procesos sobre el derecho a exigir prestaciones periódicas, sean temporales o vitalicias. Pero vayamos, como quien dice, ¿qué vamos a entender por prestaciones periódicas? Miren, esto nos recuerda aquella clasificación de las obligaciones atendiendo al modo como se cumplen. Ese es el criterio clasificador, la manera en que se cumplen las obligaciones. Según ese criterio, las obligaciones pueden ser de tres clases. Pueden ser de ejecución instantánea, pueden ser de ejecución escalonada y pueden ser de ejecución sucesiva, o también llamadas de tracto sucesivo. Espero que ustedes puedan recordar este criterio y esta clasificación porque tiene que ver con este asunto que estamos estudiando ahorita. Las prestaciones periódicas son aquellas obligaciones que no se cumplen de una sola vez, ni tampoco según el tiempo va desenvolviéndose, va desarrollándose. No, 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 no. Son aquellas que se cumplen de manera escalonada. Por ejemplo, el contrato de renta vitalicia, que si bien es cierto, no es un contrato que tengamos así a la vuelta de la esquina, no es un contrato que se realice con frecuencia, pero es un contrato nominado. Aparece tanto el nombre como la regulación en nuestro Código Civil. Por este contrato de renta vitalicia, a cambio de un precio, repito, a cambio de un precio, ejemplo, a cambio de $20,000 que tiene recibidos, una persona se obliga a pagarle a otra cierta suma de dinero durante cierto tiempo y mediante unos pagos periódicos. Puede ser mensual, que sería lo común, puede ser semestral, puede ser anual, pero lo más común, mensual. A cambio, repito, de $20,000, una persona se obliga a pagarle a otra $200 mensuales, $200 cada mes. Ok, puede ser vitalicio mientras viva. Mientras viva el que recibe estos $200, podría ser. Mientras viva el que los tiene que pagar, podría ser. O mientras viva un tercero, mientras viva otra persona. Eso es lo que van a pactar ellos, ¿no? Mientras viva, normalmente, por supuesto, normalmente es mientras viva el que los recibe. Eso es lo que se conoce como una pensión vitalicia, es decir, mientras viva, una pensión o un pago periódico mientras viva, en este caso mensualmente $200. Ese sería, repito, un ejemplo de una prestación periódica. El pago que recibe y al que está obligado una persona en virtud de un contrato de constitución de renta vitalicia. Repito, en el ejemplo nuestro, $200 mensuales. Ok, si de repente el deudor de esta obligación, que es el que recibió los $20,000 y que a cambio de eso se obligó a pagar $200 mensuales, el deudor de esta obligación, supongamos que deja de pagar, incumple con la obligación. Entonces viene el acreedor
que es la persona facultada para recibir estos $200 mensuales, y demanda. ¿Cuál sería en ese caso el valor de la demanda? ¿Cuál sería, repito, el valor de la demanda? Pues aquí nos está dando el criterio. Se calculará el valor por el importe de una anualidad multiplicado por 10. Ahí está el criterio. Yo pienso que en el ejemplo que les he dado y con esta regla, no creo que tengan problemas ustedes para determinar el valor de la pretensión, la cuantía de la demanda. A ver, ¿quién se anima? ¿Cuánto sería? Serían los 200 que se iban a pagar, multiplicado por los 12 meses, o sea, la anualidad, y de ahí multiplicado por 10. Es correcto, Luis Mario. Perfecto. Así tendría que ser, porque el artículo nos está hablando no de una mensualidad, sino de una anualidad. Y por eso, como usted muy bien lo dijo, tendríamos que multiplicar los $200 mensuales por 12, ya que el año tiene 12 meses, y eso nos da una anualidad, que en este caso serían $2.400, ¿verdad? 200 por 12, 2.400 y luego por 10. En otras palabras, el valor de esa demanda serían $24.000. El legislador así lo quiso y así lo tendríamos que calcular nosotros. Salvo, dice, que el plazo de la prestación fuera inferior a un año. Como les dije, el plazo de la obligación puede ser vitalicio o puede ser temporal. Entendamos, por un tiempo distinto de la vida de alguien, por un tiempo. Si ese tiempo es inferior a un año, 10 meses, por ejemplo, se obligó a cambio de X suma a pagar $200 durante 10 meses. Ahí estamos en presencia de la excepción a la regla. En ese caso no vamos a aplicar la regla porque no excede de un año, sino que es inferior a un año el plazo de la prestación. Y en ese caso, pues vamos a tomar como valor de la demanda el importe total de la prestación. El importe total. Fíjense bien, total. En otras palabras, 200 por 10, $2.000. Ese sería 200 por 10, ya que se pactó $200 por 10 meses. No es mayor a un año y por ende vamos a ir al importe total de la prestación. Espero, por lo menos en el ejemplo, ¿no? Haya quedado claro. Obviamente queda todavía la duda de por qué 10 meses, 10 por 10, ¿verdad? Eso queda la duda. Dice el ordinal cuarto que si el proceso versa o se refiere o tiene que ver con la existencia, validez o eficacia de un título obligacional. Miren, aquí es lo que les digo yo, miren, han traído, exportado ese término de España probablemente, porque casi no lo utilizamos. Título obligacional. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo gramatical para entender por título obligacional cualquier documento fehaciente en el cual se crea una obligación. Es decir, un título, un documento. Obligacional que crea una obligación. Ok, pero en este caso, estamos hablando, incluso, fíjense que por hablar aquí de existencia, por mencionar existencia, tendríamos que entender que el título en realidad está utilizado en forma abstracta, no en forma concreta. Es decir, casi me corrijo, ¿no? Al decir documento, porque no necesariamente habría un documento. Podría ser que no haya un documento y sin embargo todavía haya un título. Manejemos un ejemplo. Supongamos que yo le vendo a usted un vehículo, le vendo un vehículo y pactamos que se lo voy a dar en $5.000. Pero resulta que usted
me quedó debiendo $2.000. Solo me pagó 3.000 y me quedó debiendo 2.000. Ok. Por la confianza que hay entre usted y yo, digamos que no firmamos ningún documento, no firmamos ningún papel, pero digamos que tomamos la precaución de hacer eso, tal vez en presencia de unas personas ahí que pudieran servir como testigos o digamos que dejamos un video, ¿no? Un video ahí, una grabación en video en el cual pues mencionábamos que yo le vendía un vehículo, pero que por no tener la totalidad del precio, usted me daba solo una parte y me quedaba. Es decir, dejamos por ahí un medio documentito, o mejor dicho, un instrumento, porque no es lo mismo instrumento que documento. El profesor de Derecho Procesal nos explicaba a nosotros que instrumento es todo aquello que instruye, de ahí su nombre, instrumento que instruye, mientras que documento sí es un papel. Entonces, instrumento nos decía podría ser hasta una piedra. Una piedra podría ser un instrumento en cuanto nos instruye, en cuanto a su tamaño, ubicación, peso y que sirvió para algo, tal vez para golpear con ella a una persona. Entonces, instruye en cuanto al objeto material de una lesión, de un daño. Bueno, dejemos eso. El punto aquí es de que en realidad de lo que se trata aquí es de acreditar o que se declare la existencia de la obligación. No tenemos en consecuencia tal vez una prueba preconstituida que nos permita iniciar un proceso ejecutivo, por ejemplo. Ni siquiera un documento que nos permita iniciar un proceso monitorio, si fuera menor de 25.000 colones, lo que reclamamos. Entonces, repito, aquí se trata, según esta redacción literal, de un proceso que se refiere, que versa o que se trata de declarar después de las pruebas correspondientes, la existencia de un título obligacional o pues su validez o eficacia. Como quien dice, vamos a pedir que ese título valor se declare que no es válido, que no tiene efectos. La nulidad, pues, o la ineficacia, o la falta de efectos o consecuencias jurídicas de un título obligacional. Ok, en ese caso, dice este criterio, que el valor se va a calcular por el total de lo debido. Esa es la regla, el total de lo debido, aunque sea pagadero a plazos. Miren este escenario. Supongamos que de esos $2.000 que usted me quedó debiendo, supongamos que ya me pagó $800 de los 2.000, lo que significa que ya solo me debe a 1.200. Repito, porque de los 2.000 ya me pagó 800. Me debe 1.200. ¿Cuál sería en ese caso la cuantía de la demanda? ¿Cuál sería el valor? Pues aquí dice, su valor se calculará por el total de lo debido. Entendamos el total de lo que se debe en ese momento, restando o quitando lo que ya se pagó, porque lo que ya se pagó no es debido, no se debe. Lo que se debe es el saldo insoluto, lo que no ha sido pagado todavía. Y ello dice aquí, aunque sea pagadero a plazos, eso no tiene mayor relevancia en la determinación de la cuantía. Este criterio de valoración será aplicable en aquellos procesos cuyo objeto sea la creación, modificación o extinción de un título obligacional o de un derecho de carácter personal, siempre que no sea aplicable otra regla de este artículo. Esta frase lo que significa es que esta regla la vamos a aplicar supletoriamente, subsidiariamente, en defecto de otra regla de ese mismo artículo. Como quien dice que si hubiera otra regla en los ordinales 1 al tercero o el quinto y el sexto, estas otras aplicaríamos si hubiera, si fuera aplicable. Pero si no, nos quedamos con la del ordinal cuarto. Aquí tenemos otra, digamos, otra situación
un tanto compleja también, y es una demanda cuyo objeto no es dar. En aquellas era dar un bien mueble o un bien inmueble o una suma de dinero determinada. Dar. En este no. La obligación es hacer. Pues en ese caso, en que la obligación que se reclama sea de hacer, su cuantía, dice, equivaldrá al coste. Imagínense otra palabrita un poco rara, ¿no? Coste. ¿Cuándo hemos usado nosotros coste? El coste. No usamos coste, pero bueno, el legislador lo trajo de España, el coste. Entendamos el costo, lo que cuesta, pues, equivaldrá al coste de aquello cuya realización se determine o en el importe de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento, sin que en tal caso sean acumulables ambas cantidades, salvo si además de determinarse el cumplimiento, se pretendiera también la indemnización. Bueno, otra vez, el Código Procesal Civil y Mercantil nos obliga, digámoslo así, nos fuerza, no- nos hace ir al Código Civil. Y es que, miren, ah, cuando uno estudia el tema de las obligaciones y en particular los efectos de las obligaciones, ese es el tema que hay que repasar, los efectos de las obligaciones. Cuando uno los estudia, descubre que el principal efecto de una obligación, tal como su nombre lo indica, es la facultad que el acreedor tiene de exigir aún coactivamente el cumplimiento de esa obligación. Sin embargo, cuando el deudor no ha cumplido con la obligación, además de poder exigir el cumplimiento de la obligación, especialmente cuando la fuente de ella es un contrato, especialmente cuando es un contrato, el acreedor también puede pedir la resolución del contrato, es decir, que el contrato se deje sin efectos y que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de celebrarse el contrato. Si fuera de tracto sucesivo la obligación, entonces la resolución se convierte en terminación del contrato. Pero los efectos son bastante parecidos en el sentido de que el contrato se deja sin efecto, solo que en la resolución retroactivamente. En la terminación es imposible, solo para el futuro. Desde que se declara la terminación en adelante, pero jamás para atrás porque es imposible retroceder el tiempo. Bueno, en el caso de la resolución del contrato, sí se puede retroactivamente dejarlo sin efecto y que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de celebrarse, lo cual, por supuesto, resulta materialmente posible. Entonces, el artículo 1360 del Código Civil, y en esta parte les recomiendo la lectura de este artículo 1360, nos dice que cuando se va a pedir ya sea el cumplimiento de un contrato o la resolución, también se puede pedir la indemnización de daños y perjuicios causados por el incumplimiento. Pero hay dos clases de indemnización de daños y perjuicios. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Hay dos clases de indemnización, la moratoria y la compensatoria. La indemnización compensatoria es la que equivale al cumplimiento. Ejemplo, si este deudor mío hubiera cumplido, yo hubiera obtenido un beneficio económico de $15,000. Pero como no cumplió y yo no obtuve ese beneficio, entonces, en vez de que cumpla, le voy a reclamar los $15,000, que equivalen a lo que yo hubiera obtenido si él hubiera cumplido.
esos $15,000 representan el cumplimiento, equivalen al cumplimiento, compensan el cumplimiento. Y de allí que se llame indemnización compensatoria, porque es en compensación al incumplimiento. Pero también existe la indemnización moratoria, que esa es la que se reclama por los perjuicios causados por la mora, es decir, por la tardanza culpable del deudor en el cumplimiento de la obligación. En otras palabras, hay perjuicios tanto cuando no cumple como cuando cumple, pero tarde. Es decir, si el incumplimiento equivale a $15,000, pero tenía que haber cumplido un mes atrás, pero viene y cumple hasta un mes después, entonces ese cumplimiento tardío también puede generar daños y perjuicios. Y en ese caso también se puede reclamar indemnización de perjuicios moratoria, es decir, los perjuicios causados por la mora. Ahora bien, uno bien puede reclamar válidamente el cumplimiento y la indemnización moratoria. Eso lo puede reclamar uno perfectamente. Vengo a exigir que cumpla con su obligación y además que me indemnice los perjuicios causados por la mora. Uno también puede exigir válidamente la indemnización compensatoria más la indemnización moratoria. Perfectamente lo puede reclamar uno. Repito, como acreedor, como demandante. La indemnización compensatoria más la moratoria. ¿Por qué? Porque no son excluyentes entre sí. Porque la indemnización compensatoria es la que equivale al cumplimiento, mientras que la moratoria es por la mora, el retardo, la tardanza en cumplir. Lo que no se puede, y esas son las cositas que uno tiene que anotar en su cuaderno para después repasarlas, lo que no se puede es reclamar el cumplimiento más la indemnización compensatoria. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque sería como reclamar dos veces la misma cosa. Eso no se puede. O pido el cumplimiento o pido la indemnización compensatoria, pero no puedo pedir las dos cosas al mismo tiempo, porque esas sí son excluyentes entre sí. O pido lo uno o pido lo otro. Es como que tampoco se puede pedir al mismo tiempo el cumplimiento y la resolución del contrato. Eso es contradictorio. Yo no puedo pedir que cumpla y al mismo tiempo pedir que se resuelva el contrato. Eso es absurdo, eso es ilógico. Eso no se puede por ser contradictorio. No se puede pedir las dos cosas simultáneamente. En esta parte, sin que en tal caso sean acumulables ambas cantidades, salvo si además de determinarse el cumplimiento, se pretendiera también la indemnización. Ojo, tendría que ser la indemnización moratoria solamente, más no la compensatoria, por las razones que ya les expliqué. Y que si no lo han comprendido muy bien, esa es la ventaja de que quede grabada la sesión, para que ustedes después puedan repasarla. El cálculo de los daños y perjuicios habrá de ser tenido en cuenta cuando la prestación sea personalísima o consista en un no hacer, aun si lo que se pretende con carácter principal es el cumplimiento. Aquí otra vez nos envía a repasar lo aprendido en materia patrimonial, en derecho patrimonial. Y es cuando entender que una obligación de hacer es personalísima y cuando no. Miren, está fácil. Una obligación de hacer es personalísima cuando se ha creado esa obligación, se ha constituido, esa obligación se ha originado, tomando en cuenta las aptitudes, los talentos, la experiencia, el conocimiento, las destrezas del deudor, de tal suerte que una obligación personalísima no la podría cumplir cualquiera, ya que no cualquiera tiene esas cualidades que se tomaron en cuenta al momento de crearse la obligación.
Es lo que se conoce como obligaciones intuito personae. Traducido al español significa en consideración a la persona. Entonces, aquí dice que el cálculo de los daños y perjuicios habrá de ser tenido en cuenta cuando la prestación sea personalísima o consista en un no hacer, aun si lo que se pretende con carácter principal es el cumplimiento. En otras palabras, en esos casos vamos a tomar en cuenta los daños y perjuicios cuando la obligación es personalísima, es decir, que no la puede cumplir cualquiera. Y en esos casos es importante tomar en cuenta también que el cumplimiento no resulta posible. Mire, yo no puedo demandar el cumplimiento de una obligación personalísima porque, ¿cómo les podría decir? Tal vez con un ejemplo. Supongamos que estamos hablando de la ejecución o la hechura, la confección de una obra de arte, de una obra maestra. He contratado al efecto para que haga un dibujo de mi persona o de mi persona junto con mi familia en óleo, es decir, con aceite, pintura de aceite, en un lienzo de tela, a un pintor pero famosísimo, un pintor al estilo de Picasso, ¿no? Entonces, eso no lo puede hacer cualquiera. ¿Y cómo podría yo lograr, digamos, que ese pintor que se obligó mediante un contrato, por ejemplo, a hacer el cuadro, lo haga? O sea, no resulta posible. En tiempos de antaño, hace tiempo ya, época ya superada por nosotros, sí se podía. Sí se podía porque en esos tiempos existía la famosa cárcel de deudores. La cárcel de deudores era obviamente una prisión, una Bartolina, un lugar encerrado, donde si la obligación era de hacer y el deudor no cumplía, fíjense bien, se le demandaba en un proceso, ¿cómo se llamaba este proceso especial de ejecutivo, por cierto, ejecutivo? Y si no se allanaba a cumplir, se le colocaba en la cárcel de deudores hasta que se allanara a cumplir. Como quien dice, se le encarcelaba hasta que dijera, ok, ok, voy a cumplir con la obligación. Pero eso ya desapareció. Entonces, cuando una obligación es personalísima, necesariamente se traduce en daños y perjuicios. No hay manera de obtener la ejecución forzosa o coactiva de una obligación personalísima. Si el deudor se cierra, que no, y no cumple y no quiere cumplir, no hay manera de conminarlo a hacerlo y su obligación cambia de objeto. Es decir, se traduce en la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento. Finalmente, el ordinal sexto de este mismo artículo dice que si se reclaman varios plazos vencidos de una misma obligación, se tomará en cuenta como cuantía la suma de los importes reclamados. Imagínense que alguien se obliga a pagar un producto que adquirió comprado, ¿no? Mediante cuotas, a plazos, y dijo que iba a pagar $30 mensuales o quincenales, no importa, $30 al mes. Y pasan 8 meses sin pagar. Entonces, si se reclama lo adeudado, aquí estamos hablando de que lo que se va a tomar en cuenta como cuantía es la suma de los importes reclamados. Es decir, si se reclama lo que se debe, sería 8 cuotas de $30 cada una. 8 por 3, 24, $240 en ese caso. Pero si se ha pedido en la demanda la declaración expresa sobre la validez o eficacia de la obligación, en ese caso se estará al valor total. Si la obligación de pago era de $3,000,
pagaderos mediante cuotas mensuales de $30, entonces en ese caso, si lo que se reclama es la validez o eficacia de esa obligación, en ese caso, pues se va a estar al importe total de la misma, no a lo que se debe, a la suma de los importes reclamados. Y si el importe de alguno de los plazos no fuera cierto, se excluirá este del cómputo de la cuantía. Si el importe, imagínense, ¿cómo va a ser incierto? No me explico yo cómo va a ser incierto el importe de alguno de los plazos, si el importe no fuera cierto. Eso está medio raro para mí, no le hallo explicación. Si el importe de alguno de los plazos no fuera cierto, se excluirá este del cómputo de la cuantía. Ni idea, ni me pregunten porque de eso sí no me queda claro a qué se refiere. Ok, el artículo 243, que también lo vamos a comentar, dice, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones principales, la cuantía de la demanda vendrá determinada por la suma de todas ellas. Si se acumulan varias pretensiones principales mediante la acumulación objetiva, que es la acumulación de pretensiones, por economía procesal, el código permite acumular pretensiones en una misma demanda, siempre y cuando haya identidad del demandante con el demandado y que las pretensiones sean compatibles entre sí y tengan una conexión entre ellas. Entonces se permite la acumulación de pretensiones. Pues la regla, en ese caso, la regla general, es que la cuantía será la suma de todas las pretensiones, salvo que la pretensión sea eventual, la acumulación. Miren, una acumulación eventual es la siguiente. Pido que se le condene a darme $15,000, pero si esta pretensión no fuera estimada, entonces pido que se le condene a darme $12,000. Ese 12,000 podría ser otra cosa diferente del dinero, pero el punto es que lo que yo estoy pidiendo es dos cosas, pero la segunda me la van a conceder siempre y cuando no me concedan la primera. Pero si me conceden la primera, ya no tienen por qué concederme la segunda. Es decir, una pretensión es eventual cuando depende del evento de cómo se resolvió la otra, la anterior. Entonces, en el caso de que las pretensiones se acumulen en forma eventual, se determinará, dice, atendiendo a la de mayor valor. Miren, esto es importantísimo porque es bien común que se reclamen junto con un capital intereses, frutos, rentas o incluso daños y perjuicios. Entonces, si con la pretensión principal, dice este artículo, se piden accesoriamente intereses, frutos, rentas o daños y perjuicios, la cuantía vendrá determinada por la suma del valor de todas las pretensiones acumuladas, es decir, la principal más las accesorias. La suma del valor es lo que va a determinar la cuantía de la demanda. Para la fijación del valor, no se tomarán en cuenta los frutos, intereses o rentas por correr, sino solo los vencidos. Ejemplo, digamos que usted le debe al banco $1,000 porque se los prestó mediante una tarjeta de crédito y se lo va a pagar durante 2 años esos $1,000. Y ya pues, pasó un año y digamos que usted entra en mora y debe 5 meses. Entonces, los intereses que se van a acumular son los intereses vencidos, vencidos, no los que falta. No pueden acumular intereses que no han vencido, que todavía están en el futuro. Esos no se pueden acumular. Cuando en la misma demanda se acumulen varias pretensiones reales referidas a un mismo bien, mueble o inmueble, la cuantía nunca podrá ser superior al valor de la cosa litigiosa. Otro caso cuyo ejemplo sería un tanto difícil de encontrar, pero que bueno, así está escrito.
Bien, el 244 ya lo habíamos leído antes, ya lo habíamos explicado. Y el 245, que es el último de esta serie, dice de que el demandado podrá impugnar la clase de proceso que hubiere planteado el demandante cuando entienda que de haberse determinado que en forma correcta, el proceso sería diferente, porque debe tramitarse como un proceso especial o como otro declarativo. Ejemplo, se pidió abreviado, pero el demandado entiende que tiene que ser común. Entonces, él puede impugnar. Este no es un recurso, por cierto, pero sí es una forma que la ley franquea para que el demandado pueda coadyuvar en la legalidad y en el debido proceso, ya que habría un error que a lo mejor el juez no se percató al admitir la demanda. El demandado se lo puede hacer saber. Dice que eso tendrá que hacerse cuando es común en la contestación de la demanda y será resuelto ese, llamémosle incidente, ¿verdad?, de impugnación del proceso que se ha iniciado en la audiencia preparatoria. Y en el proceso abreviado, el demandado impugnará la cuantía o la clase de proceso en la audiencia única, que se celebra dentro de un proceso abreviado, y el juez resolverá la cuestión en el acto oído el demandante y antes de entrar al fondo del asunto en el caso del proceso abreviado. Vean, lamentablemente, como les dije antes, tengo que salir ahorita. Voy a dejar de grabar ahorita mismo y voy ¿qué les diré? A indicarles lo que tienen que hacer. Miren, se vienen ustedes a, ups, tengo que volver a compartir. Va, fíjense bien, por favor. Se vienen a la plataforma de Canvas en tareas. ¿Dónde estamos aquí? Mejor váyanse a evaluaciones. Evaluaciones. Y aquí está una que se llama Cuéntanos lo que aprendiste de la lectura. Se lo voy a poner también en el vínculo, se los acabo de poner ahí en WhatsApp. Y aquí están las indicaciones de qué es lo que van a hacer. En esta parte, aquí están las indicaciones. Van a buscar, van a buscar dos referencias en el Centro de Documentación Judicial de la Corte. Ahí están las referencias que van a buscar, ya les expliqué cómo encontrarlas, y luego le van a dar respuesta a este pequeño informe, llamémosle un pequeño informe que van a contestar allí en Canvas. Eso sí, tienen hasta las 2:20 de hoy mismo para poderlo hacer, o sea, lo que falta para la sesión. De momento yo tengo que despedirme, voy a cerrar la sesión, la voy a dejar grabando y nos vemos el día jueves. Por cierto, en el chat, ahorita mismo, en el chat, escriban su nombre para verificar la asistencia. Yo la voy a tomar después que venga de la audiencia, pero en el chat pongan su nombre con la asistencia. Es todo por ahora. Seguimos en contacto.